Estamos con la doctora Ariela María de los Milagros Luna. Ella es exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, y con ella vamos a conversar de cómo logró Perú disminuir unos indicadores de desnutrición crónica infantil que eran muy altos. Doctora, muchas gracias por conversar con nosotros. Cuéntenos qué hizo Perú para superar este problema, porque Perú es un caso muy especial, que lograron resultados en una década. Sí, Perú, me voy a remontar al año 2008. Sí, Perú tenía por muchos años una tendencia a no bajar, 28, 29, 30%. Y en zonas pobres, como una región que tenemos como Huancavelica, estaba en 55%. Estamos hablando de un 30% de los niños menores de 5 años con desnutrición crónica infantil, un 30%. 30%, 32%, pero había zonas donde eran 50%, 60%. ¿Que eran zonas indígenas? Indígenas, rurales y zonas pobres. Entonces lo que hicimos fue varias cosas. Uno, tuvimos mucho apoyo político. El presidente incluyó en su discurso una meta de reducción de desnutrición crónica, cosa que es inédita, porque los presidentes siempre ponen, voy a hacer el centro de salud, pero no ponen, voy a bajar 5 puntos en la desnutrición crónica, porque es muy difícil. Es más fácil construir centros de salud. Entonces el presidente pidió las metas, se le hicieron las metas, y él planteó reducir 9 puntos. ¿En qué periodo? En 5 años. Es muy ambiciosa. Muy ambicioso. Nosotros le propusimos rural, pero dijo no, vamos a todo, vamos. Entonces fue primera cosa. Segundo, el Congreso aprobó también todo un paquete de medidas. O sea, el Poder Legislativo también estaba a favor. Y se alinearon los astros, el discurso del Presidente de la República con el discurso del Presidente del Consejo de Ministros. Nosotros tenemos un Presidente del Consejo de Ministros y del Ministro de Economía. Porque todos los demás pueden decir, pero si el Ministro de Economía no está de acuerdo, no funciona. Y el Ministro de Economía, en ese momento, se hizo una ley de presupuesto, y las leyes llevan una exposición de motivos. Y si ustedes identifican la exposición de motivos de la ley de presupuesto peruana del 2008, van a encontrar ahí todo el modelo lógico de la nutrición crónica y las metas que queríamos lograr. Y eso es una cosa inédita. O sea, no conozco otra ley de presupuesto que se comprometa a reducir indicadores de salud. Normalmente las leyes de presupuesto no se comprometen en el ajuste fiscal y a recortar recursos. Pero esta vez sí estaba ahí, entonces vale la pena mirarlo. Entonces teníamos alineado eso. Eso fue uno. Dos, hicimos un modelo basado en evidencias científicas totalmente, que después lograron un consenso en el país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con participación de la comunidad médica? ¿Cómo se hizo una identificación de todas las investigaciones del mundo, y se planteó o lo que llamamos el modelo lógico, una teoría de cambio. En ese momento ya estaba saliendo la serie Lancet, estaba la Organización Mundial de la Salud también, etc. Y habían 28 intervenciones que se deberían hacer para reducir la desnutrición crónica infantil. El tema médico no es un tema médico, la desnutrición crónica no es un tema médico. Yo soy médico, pero me convencí que no es un tema médico. Los médicos ven más al niño enfermo, aquí hay que ver al niño sano, que siga sano. Entonces tuvimos temas con el Colegio Médico, por supuesto, más que con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud, pero es un tema más multisectorial, ¿no es cierto? Entonces, si no es un tema médico, es un tema de Estado, de política pública, porque es un tema multisectorial, ¿sí? Es un tema en que no estamos tratando enfermos, sino estamos preservando capacidades en un niño sano. Y tampoco es un tema que se restrinja solamente a invertir un montón de dinero. No, para nada. Por eso ustedes hicieron este estudio, hay que saber dónde. O sea, lo que hicimos fue identificar evidencias. El mundo te decía, hay que trabajar 28 intervenciones para reducir la desnutrición crónica. Hay que saber en dónde actuar. No necesariamente, sino que el mundo te decía, tienes que hacer estas 28 cosas. Pero hacer 28 cosas en el Estado, los que estamos en el Estado, o hemos estado en el Estado, sabes que es imposible. Hay que entrar por unas cuantas, las más costo efectivas y las que no tengan mucho impacto fiscal. Y eso es muy interesante. ¿Cuáles son las 5 o 6 intervenciones más costo efectivas por las cuales habría que empezar? Eso está ligado a las principales causas de por qué se produce la desnutrición crónica.
Una es la mamá. La gestante tiene que estar bien cuidada, tiene que tener sus controles prenatales y tenemos que evitar o tratar o controlar que no tenga anemia, que no tenga infección urinaria, que si tiene sífilis hay que tratarla y que si tiene VIH hay que controlarla. Eso se hace en el primer trimestre de embarazo. Se la detecta y se trabaja en los establecimientos de salud. ¿Cómo lograron que las mamás acudieran? Ahora te cuento, ese es el tercero. Es una cosa que hay que hacer. Segunda cosa, los niños tienen que tener sus vacunas, neumococo, rotavirus, para neumonía y para diarrea. Eso tiene que ser todos los niños y se pone el primer año de vida. El tercer problema era que los niños, ¿por qué? Porque los niños se desnutren por diarrea o porque se enferman de enfermedades respiratorias. Tercera cosa, tienen que tener una alimentación con higiene. Tiene que haber higiene en la preparación, porque si no también es la diarrea. Entonces ahí hay un tema de consejería a las mamás y a los papás, no hay que sacar al papá de acá, a las mamás y a los papás, de consejería de educación, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes dos retos. Uno es acercar al niño a los establecimientos de las mamás y el otro es hacer que coman bien, con su plata, no les vas a dar una... Eso de dar alimentos es una práctica que no hay que hacer, no ha hecho resultado en ninguna parte del mundo. Si tú le das el alimento, y las que me escuchan y son mamás saben que nuestros niños no van a comer todos los días lo mismo. Entonces resultan dándole a los animales, no tiene sentido. Entonces elegimos de las 28 intervenciones, 3. Vacunas, educación y todo el paquete de la mamá. Y empezamos a trabajar ese modelo, lo difundimos con todos los alcaldes, los gobernadores, todo el personal de salud, con las ONGs, con la sociedad civil. Pactamos que ese era el paquete. Y eso fue bien importante, el consenso nacional, de que todo el mundo hacía lo que el Estado decía. No como ONG hago lo que yo quiero, no, sino este es el paquete basado en evidencia. Había una política clarísima. Clarísima. Y todo el mundo se hicimos, claro, un paquete y se hizo un documento, etcétera, y todo el mundo se adhería. Desde el gobierno, desde la academia, desde las organizaciones no gubernamentales. A las alcaldías. Todo. Profesionales. ¿Y cómo convencen a las madres? Que me parece una de las puntos. Entonces, se hizo una gran campaña de comunicación, por medios radiales, boca a boca, con promotoras de salud. Contactamos a 50.000 con promotoras de salud comunitarias y trabajaron una actividad que creo que fue muy exitosa, que fue la clase de cocina. Entonces empezamos a hacer clases de cocina, capacitamos a los promotores, 50.000 en todo el país, y les dimos un kit de cocina. Entonces armaban su mesita, ponían su jarrita para lavarse las manos, práctica 1, lavado de manos, se trabajaba lo de lactancia materna, práctica 2, lactancia materna exclusiva, que no se tenía, y el tema de qué le das a tu niño a los 6 meses. Y ahí las mamás llevaban sus alimentos y se hacían las clases de cocina. Hicimos miles de clases de cocina. Y eso fue lo que cambió un poco bastante, la mirada de las mamás al pulmón, al hígado, a lo que te da hierro y a la mezcla de alimento amarillo, verde, con lo que ellas tenían. Así es, con lo que ellas tenían, no con otras cosas. ¿Cómo cambió Perú como sociedad después de este éxito? Pero faltan 2 elementos. ¿Cuáles son? El Estado no está preparado para todo lo que te digo, entonces hicimos todo un mecanismo de incentivo para hacer que lo hagan. ¿Ya? Y el otro fue medir. En ese momento, en 2008, casi ningún país tenía encuesta nacional de salud anual. Y si la tenía, la hacía el Ministerio de Salud. Lo que se hizo fue hacerla un externo, que es el Instituto de Estadística, y se le dio dinero al Instituto de Estadística para que mida. Y no solamente mida el dato anual, ahora en el evento hemos estado, han presentado el dato anual, pero esa es la necropsia, la autopsia de lo que pasó. Empezamos a medir si los establecimientos tenían enfermeras, si tenían tallímetros, si tenían la vacuna, etcétera, detalles para que el proceso caminara, ¿no? Y el otro fue la sociedad civil. Hicimos una alianza gigante con la sociedad civil. ¿Cómo cambió el Perú? Cambió muchísimo, porque por primera vez se hizo una alianza, no la primera vez, pero digamos esta fue gigante alrededor de un tema, se dio mucha prioridad al tema y se bajó rápidamente la desnutrición crónica. Huancavelica bajó, Huancavelica es el departamento más pobre del Perú, en 3 años bajó 19 puntos. 19 puntos. Eso es un logro extraordinario.
en la zona más pobre. Entonces no tiene que ver, obviamente tiene que ver con crecimiento económico, tiene que ver con otras cosas, pero es posible hacerlo porque en ese momento estábamos en crisis mundial económica, o sea, no estábamos súper bien los países. Entonces sí se puede, juntando todos estos elementos de político, las evidencias, la ciencia y la implementación, la sociedad civil y la medicina. ¿Cómo convencieron al Estado, que es un aparato enorme, lleno de voluntades distintas, de partidos políticos, de que colaborara y que se uniera a ese esfuerzo de manera organizada? Se creó una iniciativa que se llamó Iniciativa de Lucha contra la Desnutrición, y ahí hubo mucha gente de Naciones Unidas, ONGs, etc. También se convenció a alguna gente del Estado y se hizo una campaña fuerte de las 9 acciones prioritarias por la infancia, que fue por todo el país. Y después se fue donde el presidente, se le habló y se le dijo, mira, esto hay que hacer. Y por suerte el presidente escuchó y dijo, vamos, lo hacemos. Doctora, ¿usted conoce la ENSANUD, que es la encuesta de nutrición ecuatoriana? Sí. ¿Qué diferencia hay con la que se planteó en Perú para medir resultados? Hoy la ENSANUD que ustedes tienen de PIB es muy buena, tiene resultados cada 3 meses, ya quisiéramos eso con Perú, o sea, nosotros hemos apoyado a Ecuador con el modelo y hay algunas cosas de las que ya tenemos idea de Ecuador. La salud es muy buena, pero en el momento que estaba, hace 4 o 5 años, era una encuesta que no era muy buena, porque se tomaba cada 4 años, 5 años, la hacía el Ministerio de Salud, no puede ser por su parte, y no se medían algunas cosas claras. La ENSANUD ha cambiado tremendamente, hoy creo que se llama diferente, y hoy sí permite medir con realmente más o menos, es muy buena, y hoy no tiene diferencias. Quizás la única diferencia que hay, que nosotros tenemos cortes cada 6 meses para regiones, ustedes tienen cada 3. ¿Cómo ve usted la situación de Ecuador? ¿Hay esperanza de que Ecuador logre resolver este Mira, lo que tan acuciante? Lo que ha logrado Ecuador es espectacular también. La tendencia ya venía, cuando tú ves la cifra que presentó ahora a María, la tendencia ya venía desde antes, no es que se ha hecho en 2 años, ya venía. 2, se hizo un decreto legislativo, el famoso decreto 1211, que viene del gobierno anterior a Lazo. Lazo le puso todo, prioridad política, todo, y han logrado pues una reducción también súper importante. Lo importante ahora es mantener. ¿Cómo lo mantuvimos nosotros? Y cómo lo hacemos hasta ahora es que hicimos presupuesto por resultados. O sea, la vida eso todavía le falta a Ecuador, el presupuesto está todavía consolidándose, pero el otro día también en otro evento me preguntan, ¿y cómo hacen para que no les quiten presupuesto? Simple, tenemos presupuesto por resultados, hay prohibición, si este año le dicen, el próximo año tengo que darle 100 o más, entonces está protegido el presupuesto para la infancia, eso mantiene, digamos, latente, pero también cuando tienes experiencias largas de éxito, no solamente el gobierno, la sociedad se apropia de la infancia. Entonces ya ahorita en Perú no es el tema de nutrición, es el tema de anemia, y estamos tratando de que sea ya no solo anemia, sino el desarrollo infantil temprano, todas las otras matices, digamos, que tienen los niños, ¿no? Qué importante eso que dice usted, doctora, que la sociedad se apropia de estos esfuerzos porque comienza a ver resultados. Sí, mira, nosotros hicimos una campaña bien simpática no me acuerdo cuándo, 2014 por ahí, que se llamó Papeado y Apapachado. Papeado de comer y apapachado de acariciar con el alma. Lo hicimos con la radio más importante de Perú. Hicimos una campaña urbana. Hicimos una línea de entrada y las mujeres se identificaban, las urbanas, con el papeado. O sea, las mujeres damos de comer. El apachurrado, sí, era también, pero no salía. Después de la campaña subió bastante el tema de la mujer. Porque un tema que nosotros sí queremos poner es: hay que darle de comer al niño, pero también hay que darle de comer amor. El amor es tan importante como el hierro, como la papa. Si un niño puede comer súper bien en un albergue, y si no tiene amor, no va a desarrollar parte de su cerebro y va a tener afectación neurológica. Entonces estas 2 cosas son súper importantes. Entonces con este tipo de cosas, ¿no? El apego, ya encuestas, nosotros medimos el desarrollo infantil temprano ahora. Las personas saben qué es el apego, etc. Y se está trabajando todavía. No es un tema fácil, no se logra en 5 años, hay que darle fuerte. Nosotros tenemos como América Latina patrones muy culturales de que el hombre no cría, es la mujer la que cría, la mujer la que
etcétera, etcétera, que tienen que cambiar el rol del hombre. Yo siempre defiendo el rol del hombre. He hecho estudios sobre videos, comerciales, materiales educativos, y busco al hombre y no está. Siempre la mamá. Siempre la mamá. Siempre la mamá con el bebé. Y el hombre acá dice, no lo lucho porque, ¿para qué? O sea, ya me lo cuida ella, ¿no? ¿Y por qué es importante que el hombre entre? Porque los dos son importantes, figura paterna y figura materna, independientemente de que estén juntos. Me acuerdo ahí un amigo que es un psicólogo muy importante, él decía, las mujeres cuando salimos llevamos el biberón, la muda, la agüita, por si acaso no tenga hambre, ¿no? El hombre lleva sal con el hijo y la pelota. No lleva pañales, no lleva nada. Son dos funciones diferentes, pero absolutamente importantes para un desarrollo adecuado en mí. El hombre enseña el mundo de una forma y la mujer de otra forma. Porque hace el rol femenino y el rol masculino, ¿no? Se complementan. Y es absolutamente importante que el hombre llegue a la casa y disfrute de su paternidad, que se tire al suelo, que se quite la corbata, que juegue con el hijo y que las mujeres no le neguemos esa función. Porque muchas veces cuando el hombre dice, me lo llevo a mi hijo 10 días solo, no, se te va a enfermar, no sé qué, no sé cuánto, también hay que bajar esa cosa. Entonces, como te das cuenta, este es un cambio súper cultural. Y aquí, bien importante... Es un cambio político, es un cambio social, y es un cambio cultural y económico. Nosotros hemos logrado meter el indicador de desnutrición crónica al plan de competitividad. Para mí, yo siempre digo en mi discurso, el de desnutrición crónica es un indicador económico. Porque si los niños están desnutridos, su país no va a avanzar. No va a tener el capital humano para hacerlo. No, porque el tema ahora, parafraseando a Amartya Sen, es mantener capacidades. El niño nace, yo siempre digo, el niño nació en Suiza, en el mejor, aquí vamos a poner, en Guayaquil, en el lugar más rico, y otro niño nace en el lugar más pobre. Los dos son iguales en ese momento de capacidades. Pesaron lo mismo, tienen la misma talla, y tienen papá y mamá que los quieren, en ese caso. Cuando llegan en Ecuador, antes que en Perú, a los 3 o 4 meses, empieza la brecha. Y empieza la depresión crónica. Entonces, no es un tema de que yo nazco diferente, o sea, no, genéticamente no traigo la depresión. Es un tema de factores de determinantes. Por eso empezamos la entrevista diciendo que la depresión crónica no es un tema de salud, es un tema de entorno. El niño nace y hay súper investigaciones que dicen que tiene que comer adecuadamente, su papá y su mamá le tienen que hablar, le tienen que responder, el número de palabras que habla un niño para su desarrollo cerebral. Eso es importante, no solo es la comida, la nutrición, es también el hablarle, la atención, el contestarle. Puede un niño, si tú tienes hijos o los que me escuchan saben que uno les habla, uno no les entiende nada, la gente no le entiende, pero uno empieza a entender a su niño o a su niña, ¿no? Y empiezas a conversar con él desde que nace. Y además el tema del apego, ¿no? Porque un niño solito, si un niño está en su cama y ruge un león, se va a asustar. El niño no puede gritar, no puede salir a la calle, no puede tirar la puerta, no puede tomarse una cerveza para echar a caer y relajarse. No puede, llora. Y culturalmente las abuelas nos han enseñado que hay que dejarlo llorar. Eso es no mortal. está. No. El niño llora, hay que cargarlo, decirle, yo estoy acá, a tu lado, se calma y lo dejas. Hay que tranquilizar. Hay que tranquilizar. Esa seguridad. Así es, porque nosotros somos como en esta cancha de squash, este cuarto cerrado, puede pasar cualquier cosa, pero esto nos protege, o sea, podemos rebotar. Es el papá y mamá, los que cuidan, es eso, y la seguridad del niño es eso, y eso está demostrado absolutamente con evidencia científica, de que si un niño, por ejemplo, está en una incubadora 5 meses, nadie lo mira, ese niño no va a avanzar. Si su mamá va todos los días, hace mamá canguro, o el papá no, lo masajean, le hablan bonito, va a avanzar mucho más rápido que el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene la abuela y su mamá. Qué lindo, doctora, muchísimas gracias. Está No, apapachado. Apapachado y papeado. Muchas gracias no, por darnos su tiempo y contarnos la experiencia de Perú. Gracias. Gracias.